Buenas tardes, tribu de interioridad. Buenas tardes, amigos que hoy nos acompañan para escuchar a nuestra amiga Lidia, que ella forma parte de esta tribu que está integrada por gente de distintos países, de distintos continentes del mundo y de ciudades muy variadas. Entonces, hoy nos están acompañando desde todos esos lugares en distintos horarios, pero siempre con un lema, un deseo de paz, de unidad, de encontrarnos en nuestra interioridad, de aquello que nos hace felices, nos hace sentir plenos, nos hace sentir seres que tenemos una espiritualidad que buscamos y deseamos ser una unidad en todo el planeta, aunque tengamos distintas creencias, distintas costumbres, estemos en distintos lugares, pero que nos una siempre ese deseo de ser cada vez mejores. Entonces, hoy yo sé que esta persona que nos va a acompañar tiene ese deseo de ser feliz, de llevar adelante todo eso que ella ha heredado de su familia, de sus creencias, de su formación, porque ha sido una excelente profesional y aunque ella está jubilada, sigue trabajando, sigue con ese deseo de poder transmitir a todo lo que hoy nos acompañan, todo lo que sabe y todo lo que ha descubierto a través de su investigación y de su familia, especialmente haciendo un homenaje a su papá, a su padre, que hoy nos va a contar su historia, nos va a hablar también ella de su vida, así que la vamos a escuchar. Yo voy a dejar de hablar, así Lidia se presenta, además de ser nuestra querida amiga de la tribu, ella va a contar a los que no la conocen quién es Lidia Ramis Zúñez. Te escuchamos, Lidia. Bienvenida y bienvenidos a todos a la tribu. Pues muchas gracias por tus palabras, Nora, y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, hay quien ya me conoce y sabe cuál es mi trayectoria, pero para el que no lo sepa, pues bueno, como dices tú, Nora, estoy jubilada. Yo siempre digo que estoy jubilada del trabajo, pero no de la vida. O sea que sigo manteniéndome activa, colaboro con el Enlace Judío, escribo todo lo que me apetece que antes no podía escribir. Y bueno, mi trayectoria profesional ha sido dentro del mundo de la comunicación, siempre en radio y en prensa escrita. Y luego también he tenido una parte de empresaria, como empresaria de medios de comunicación y como empresaria de hostelería, que es mi hobby. O sea que durante unos años compaginé los medios de comunicación con restaurantes, porque lo que más me gusta es dar de comer a la gente. Me encanta cocinar, me encanta estar alrededor de una mesa, en fin. Y bueno, pues eso es lo que he hecho. Por circunstancias personales y de la familia, he vivido en muchísimas ciudades. O sea, nos han trasladado porque mi exmarido también es periodista de televisión española y entonces, pues bueno, durante unos años nos trasladaron constantemente. Hubo 8 años que hicimos 8 traslados. O sea que la verdad es que terminé un poco como desubicada al final, pero siempre me ha gustado el conocer formas distintas de vivir, de entender la vida. Eso me ha enriquecido mucho y al final, al llegar aquí ya, pues bueno, pues le doy las gracias a la vida por haberme dado esa oportunidad, ¿no? He podido vivir de cerca grandes eventos que de otra forma pues no los hubiera podido vivir, ¿no? También quiero añadir que me gusta mucho viajar y que últimamente viajo mucho a Israel porque la historia de mi padre está tan vinculada con
Israel y con el pueblo judío, que ahora ya me siento, me siento, como digo yo, mi alma es judía y mi segundo país es Israel, ¿no? En donde me siento bien, feliz y me encanta viajar. Ahora si no pasa nada, viajaré próximamente para también presentar el libro, que mi primera presentación en físico, o sea, en persona, va a ser en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, lo cual me hace muchísima ilusión también, ¿no? Bueno, todos los días aprendo, me gusta despertarme y pensar qué es lo que voy a aprender hoy, qué es lo que la vida me va a aportar de nuevo y pienso que es la forma bueno, es mi forma de vivir la vida, ¿no? Eh, Me gusta la historia, me gusta viajar, me gusta aprender, en una palabra, ¿no? Bueno, a nivel personal, pues deciros que tengo un hijo que ya es mayor y que por cosas de la vida se ha dado la casualidad de que sin yo conocer la historia de mi padre, porque yo la historia de mi padre la he conocido casi no, 10 años después de que él muriera y dos de que había muerto mi madre, se llama Israel. O sea que no sé si es una cosa de, no sé, se le puso el nombre de Israel y todavía estoy buscando el por qué su padre, porque fue su padre, decidió que quería que se llamara Israel. Así que algo habrá, pero no sé. Y luego, bueno, pues tengo dos nietas maravillosas, ya también son mayores, que estudian mucho. Y eso es lo que más me gusta. Y entonces, bueno, esta historia, como os digo, la descubrí a través de los diarios de mi padre, muchos años después de muerto. He hecho varias presentaciones de su historia en diferentes sitios, pero tenía que escribir el libro. Y la verdad es que ha sido un embarazo de más de 10 años, pero por fin he escrito el libro. Y bueno, creo que tenía que dejar constancia de esa historia, porque como la de mi padre hay muchas, pero que están totalmente en el anonimato. Es decir, no, son historias que nunca contaban. Nadie de los que pertenecieron a este grupo de gente que en Barcelona ayudó a los judíos que cruzaban la frontera, pues nadie lo contó. Supongo que era como primero de todo, por seguridad, o sea, no podían contarlo, ¿no? Y luego cuando ya las cosas cambiaron y se podía quizás hablar del tema, creo que habían llegado a un pacto de silencio, pues que no lo contaron. Yo descubro la historia de mi padre unas navidades, ya os digo, después de que hacía 10 años que había muerto él y 2 años que había muerto mi madre, y el depositario de esos diarios es mi hijo, porque mi madre se los dio a mi hijo, cosa que en su momento nos enfadó un poco a las hijas, porque creo que estábamos antes que el nieto, pero bueno, fue una decisión de mi madre y tampoco se lo cuestionamos. Pero en unas navidades, ya os digo, decidimos las hijas decidimos que queríamos leerlos, ¿no? Y se lo dijimos a mi hijo, que me dejara los diarios, y los empezamos a leer al azar, es decir, no buscamos eh, al azar, o sea, ¿sabes? Según íbamos viendo, pues los íbamos leyendo. Primero es verdad que empezamos por fechas, o sea, diarios de fechas determinadas, como es pues cuando se casa, nacimiento de las hijas, la muerte de su madre, perdón, cuando nacen sus nietos. Así que bueno, vamos siguiendo un poco ese ritmo de lectura hasta que decidimos que vamos a empezar a leer los primeros. Él empieza a escribirlos en 1939 y el último diario lo escribe, termina en abril de 1999, que es el mes que muere de un infarto.
O sea que a lo largo, desde 1939 hasta 1999, todos los años escribió un diario día a día. No dejó de hacerlo nunca. Al leer los diarios que van desde el año 40 en adelante hasta el 45, es donde nos encontramos unos diarios que no entendemos. No entendemos por cómo están escritos, lo que dicen, ni conocemos las personas que nombran. Y entonces, bueno, decidí que quería investigar qué era eso, pero no tenía nadie para preguntar porque mi madre también había muerto. Pero empecé, había muchos nombres británicos, había algún otro nombre francés y había también alguno alemán. Y entonces cogí y empecé a poner nombres o sea, a poner los nombres en internet para ver qué me decía internet de esos nombres. Y bueno, tuve la gran suerte que el primero que puse, que fue al azar, porque yo no sabía quién era el del cónsul británico en Barcelona. Al siguiente era el vicecónsul, el otro era el embajador en Madrid, el otro era el agregado cultural, que era realmente el que organizaba todo el evento. En fin, a través de todos estos nombres entendí de lo que se trataba y entonces pues me puse en marcha en cuanto a ponerme en contacto. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con el Foreign Office en Londres, les mandé un escrito con todo lo que había encontrado y ellos me contestaron, la verdad, que muy rápido, sobre lo primero dándome las gracias por haberme puesto en contacto con ellos, también me dieron las gracias por ser hija de un hombre que ayudó a la gente a atravesar cuando atravesaban los Pirineos. Y sí, y me dijeron, sí, efectivamente, este grupo existió y está formado. Bueno, ellos fueron los que me dieron la información base para que yo pudiera acceder a los distintos archivos que me iban o sea, que me iban confirmando la historia de mi padre. Los archivos pues son los de Londres, los de frontera en España, tanto en Lleida, Girona y en Huesca, el Gobierno Civil de Barcelona, en fin, los del Join en Nueva York, que hay muchísima información, y ahí fue donde pude empezar a montar lo que había pasado, ¿no? Lo que había hecho mi padre. Luego también busqué bibliografía, no había nada cuando empecé, pero encontré un libro que la persona que lo firmaba, o sea, el título era Clave Embassy y me sorprendió, me metí en el libro y resulta que era pues de la hija del médico del consulado británico en Madrid, que su padre había pertenecido al mismo grupo. Me puse en contacto con ella y tengo que decir que ella es la que más me ha ayudado con la documentación, porque ella ya llevaba muchos años recopilando documentación. Y entonces, bueno, pues ella fue súper amable y cariñosa, nos hizo mucha ilusión conocernos, ¿no? Y bueno, pues me facilitó el camino, me abrió el camino, ¿no? Para que yo pudiera seguir investigando. Luego ya en Barcelona, la primera charla que di en Barcelona sobre el tema fue en la CIP, en la Comunidad Israelita de Barcelona, que me la presentó Isaac Levy, un amigo, y ellos también me ayudaron muchísimo. Bueno, conoces a Isaac, claro, y ellos también me ayudaron mucho con nombres, con gente que vivía en Barcelona y tal. Y eso me permitió conocer eh, a una mujer, una doctora de Barcelona, eh, bueno, que es la hija de un polaco que atravesó toda Europa y llegó a España, lo apresaron en la cárcel de Sor de Lleida y finalmente ella tampoco sabe cómo, porque tampoco le explicó casi nada de la historia suya de vida, pues bueno, pues
llegó a Barcelona y ahí lo ayudaron y este decidió no marcharse, decidió quedarse, porque la mayoría lo que querían era poder llegar a Portugal o a Gibraltar para poder marchar a fuera de Europa, ¿no? Marcharse a Estados Unidos, ¿no? Y Evelyn, que se llama Evelyn, Evelyn Bauman, pues también me aportó una documentación muy importante que tenía de la cárcel de Sor, la entrada y salida de su padre de la cárcel, con las fechas y todo. Y bueno, pues fue un encuentro que también obviamente está en el libro, ¿no? Pero que me ayudó a entender mejor todo lo que había ocurrido. Y hace poco, no hace mucho, se puso en contacto conmigo una asociación de Barcelona de cultural, porque encontraron en las redes la información de mi padre, porque estaban ellos también preparando un tema sobre eso, o sea, estaban preparando una charla sobre ese tema. Y bueno, me contactaron porque o sea, la hija de uno de los 5 primeros que organizaron los grupos de pasadores, que se llamaban, de los que pasaban los que huían por las montañas de los Pirineos, pues o sea, era la hija. Y la hija se había enterado por casualidad, porque en esa charla que estaban preparando había una foto de su padre y ella dijo, ¿cómo que una foto de mi padre? Y entonces se puso en contactos con ellos y les dijo, ¿de dónde habéis sacado esta foto? Esta foto es de mi padre. Y entonces le explicaron, pues tu padre pertenecía a una organización, era pasador y tal. Es decir, todas las historias tienen un denominador común, que es que los hijos no nos hemos enterado en vida de nuestros padres, nos hemos enterado después porque la escritora del libro, que también me ayudó tanto, Patricia Martínez de Vicente, se entera por los diarios de su padre en una mudanza que hace. Cuando mueren sus padres, hace una mudanza y se encuentra los diarios y le pasa pues lo mismo que nos ha pasado a todos. Y en el caso de Monse, que se llama Monse, todavía es más rocambolesco, ¿no? Porque ve una foto de su padre con una historia en las redes que no tiene ni idea. Y bueno, digamos que esto sería la historia. No os voy a explicar mucho más, porque así leéis el libro, ¿eh? Pero el libro lo narro, es narrativo, aquí lo tengo, aunque este tiene una pequeña franja aquí en medio, porque es la prueba de autor, todavía no me han llegado los que yo he comprado para los distintos sitios donde se va a vender. El libro está narrado en primera persona. Explico, mm, bueno, son capítulos, ¿no? Con distintos capítulos en los que voy explicando toda la historia, obviamente con datos personales y sensaciones mías personales, porque bueno, es un homenaje que yo le quería hacer a mi padre, ¿no? He puesto alguna fotografía muy personales, fotografías nuestras, y luego también he puesto varias fotografías de documentos que avalan toda la historia que es de mi padre y de toda la gente de mi padre. Os voy a enseñar, eso sí, eso es el interior. En este interior hay una foto de mi padre y mi madre y mi padre poco antes de morir, y veréis que hay como unos sellos y esos son los sellos que la Fundación Raúl Wallenberg, cuando se enteraron de la historia de mi padre, y yo di una charla en Tel Aviv, y entonces, bueno, decidieron que le iban a hacer, al cabo de un par de años, le hicieron esa serie de sellos, los hizo la Autoridad Filatélica de Israel, o sea, son sellos en curso, que puedes mandar una carta con el sello. Bueno, pues es un homenaje que la familia nos legó muy al corazón, ¿no? Y también tenemos abierto el expediente de mi padre en el Museo Yad Vashem de Jerusalén, pero es algo muy lento, complicado, porque los requisitos son un poco
para demostrarlo, ¿no? Entre ellos es que un justo entre las naciones realmente es el que ayudó en zona de guerra. Claro, España no estaba en guerra, ¿no? Estaba fuera de la guerra, pero sí que es verdad que participó en la guerra, pero de esta forma, ¿no? Y que se jugaban la vida de forma distinta, pero se la jugaban todos los días cuando salían a la calle. Es más, luego he descubierto en casa de mis padres, hace mucho tiempo, que encontramos una arma de mi padre, ¿no? O sea, que mi padre llevaba un arma, o sea, que nos dejó a todos muy descolocados, ¿no? Porque además era un arma de la Segunda Guerra Mundial, una pistola de origen polaco, o sea, de nacionalidad polaca, y bueno, pues como no habíamos podido hablar con él nunca del tema, pues tampoco sabíamos cómo había llegado. Y ya está, yo creo que el libro es ameno, no, o sea, pongo muchos datos históricos con su documentación, pero tampoco es un libro documental, o sea, no es, es una historia de vida, es una historia personal y la historia de una hija que descubre que su padre no solamente era un señor que tenía una vida normal en Barcelona, él era empresario, siempre tuvo una vida pues muy normal. Era un hombre que, eso sí, es verdad, era un hombre que tenía unas aficiones digamos que poco usuales por las épocas en que vivían ellos, ¿no? Era un hombre que lo que más le podía gustar era viajar, estaba todo el día con una cámara de fotos colgada para hacer fotos. En casa había muchos libros del Holocausto, pero tampoco nosotros no le dábamos ninguna importancia al tema en el sentido de que como los habíamos visto siempre desde muy pequeñas, pues no nos daba por qué pensar. Y también es cierto que durante muchos años, ellos un día a la semana salían, mi padre y mi madre, e iban a una cena party, en el consulado de Barcelona. Pero también, o sea, no lo encontramos extraño, porque el médico del consulado de Barcelona, que es el que realmente lo mete en esta historia, pues era como de la familia, su mujer es la madrina, era la madrina de mi hermana, ¿no? Quiero decirte que tampoco le dimos mayor importancia, pero luego ya, cuando descubrimos la historia, pues se juntó todo y se le dio forma a este libro. Así que bueno, me siento muy contenta por haberlo escrito, porque no quiero que la historia de mi padre y de muchas personas como mi padre, muchísimas, se quede en el olvido. Nunca sabremos cuántos colaboraron, ni los nombres, es imposible. Y bueno, pues para terminar, y antes de que si me queréis hacer alguna pregunta, me gustaría terminar con una frase que no es mía, que es de mi querido Borges, sobre lo que para mí define muy bien, ¿no? Lo que yo he sentido al escribir este libro y al reconstruir la historia de mi padre, ¿no? Borges dices, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece, y aquí estoy para recordar y contar la memoria de mi padre y sus espejos rotos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muy bien, Lidia, muy bien. muchísimas gracias por todo lo Gracias. que has contado, tan emotivo, tan importante recordar todos esos hechos porque forman parte de nuestra vida, de nuestra historia y que Exacto. en todo el mundo se habla de ello y se va descubriendo muchas cosas que han estado ocultas. Entonces, qué Nos queda poco importante, tiempo, no nos queda mucho tiempo, porque ya los hijos de estas personas ya claro, somos mayores también, ¿no? Pero Mm. bueno, todo lo que pueda colaborar en eso, pues eso es lo que ha sido mi intención. Y ahora me voy a dedicar a presentar el libro en distintos sitios. Así que estoy a así vuestra es. disposición si queréis preguntarme algo. Bueno, te deseamos lo mejor. Yo soy moderadora de este grupo, pero bueno, aquel que desea hablar puede conectar su micrófono y lo escuchamos.
Si tienen algún mensaje para Lidia, alguna pregunta, no, Un nos servidor. informa. Aquí tengo a Simón y a Clara. Muy buenas Hola. tardes y muchas gracias a Lidia y a todos los que habéis hecho posible este evento. Quería consultarte, Silvia, que yo también, a Lidia, Sí. por casualidad, por un libro que publicó un compañero, me enteré que mi abuelo, que se llamaba Simeón Alba Alba, Alba. perteneció en su tiempo Mm. eh, al Socorro Rojo. Y mi Ah, pregunta es, ¿lo que hacía tu padre estaba vinculado con la organización del Socorro Rojo? no, pero mi padre, lo explico en el libro, durante la guerra su padre muere y él es hijo único y se queda solo con su madre. Y su padrino, que era fiscal de la República en Cataluña, lo mete en el Socorro Rojo para que no lo llamen al frente. Y ahí aprendió a conducir, él llevaba ambulancias por Barcelona recogiendo heridos y cadáveres con 15 años, porque era la edad que tenía en aquel momento mi padre, ¿no? Entonces sí estuvo vinculado con el Socorro Rojo. El último año de guerra estuvo con el gobierno de la República, ahí en el Paseo de Gracia de Barcelona, y cuando termina la guerra, bueno, cuando termina la guerra, cuando tienen que huir a Francia, a mi padre, el gobierno de Negrín le dice que se marche con ellos a México, él y su madre. Pero no se marcha porque el único hermano que tiene mi abuela con vida está preso en Valencia. Y le dice, vete tú, pero yo no voy a dejar a mi hermano. Y entonces mi padre decidió que él no dejaba a su madre y se quedó. Así que mi padre estuvo en el Socorro Rojo, no sé si un año, 2 años o 3, pero estuvo en el Socorro Rojo durante la guerra civil, O sea sí. que entonces, vale, podría ser. Y luego mi otro abuelo, que era camarero y, y había estado trabajando en el Ritz. Y tú recuerdo que nos explicaste alguna vez Sí, que había allí algún movimiento en el Ritz y un bueno, también lo encontraréis falleció. en el libro, eh, el director de la orquesta del Ritz, un judío polaco-francés, si no recuerdo mal ahora de memoria, digamos que era la tapadera del Ritz en donde se escondían, no en el Ritz, algunas veces sí, pero otras veces. El hotel que usaban era el Hotel Bristol, que compraron los hermanos Sequerra y ese era el cuartel general. Pero sí, en el Hotel Ritz estaba Bernard Hilda, que es el nombre del director de orquesta, periodista, y sí, tuvo relación con mi padre, luego él se marchó, luego volvió, trabajó en España en la cadena SER y ha trabajado en varias televisiones, en fin, sí, en el libro hay un capítulo dedicado a Bernard Hilda, al director de la orquesta del Ritz. Luego también te Gracias. quería decir algo que no lo he dicho todavía, pero que para mí es importante. Los beneficios que obtenga del libro están destinados todos a la Asociación Benéfica Afikim de Jerusalén, que es una asociación para niños, digamos, de familias con pocos recursos o más marginales, en la que colaboro desde hace ya varios años. Y pienso que mi padre estaría muy contento que si lo poco que dé, lo mucho que dé el libro, lo ceda a una organización de ese tipo, siguiendo un poco su forma de entender la vida, ¿no? Así que cuanto más venda, mejor para los de Afikim. ¿Y cómo lo podemos conseguir el libro? El libro está en Amazon. Vale. En Amazon en todo el mundo, o sea que no hay problema. Está en todo el mundo. Yo he mandado el enlace directo, pero si no tienes el enlace no pasa nada. Pones mi nombre en Amazon y sale mi libro. Así que bueno, pues eso para mí también era importante decíroslo, que los beneficios van a ser para Fikim. De acuerdo.
Muy bien. ¿Hay alguna otra Yo pregunta o quería, ya? sí, sí. Hola Lidia, un Hola, gusto, Marcela de Argentina, hola amiga Marcela. de Nora, ¿qué tal? Bien. En realidad, yo me quedé en una frase que vos dijiste cuando exponías, que tiene que ver que existía un denominador común en que los hijos no se enteraban de lo que había ocurrido, digamos, en la historia, ¿no? Y bueno, y con respetando a los representantes de la cultura judía, yo remito a Víctor Frank, del cual es mi referente de muchos años de vida. Y justamente creo, habiendo leído y habiéndome comunicado con Víctor Frank en su momento, creo que esto de no enterarse tiene que ver con justamente un concepto de integridad de aquellos que sufrieron y que se encontraron con un obstáculo tan terrible como es la vida, ¿no? Entonces, me parece que ese denominador común tiene una razón de ser y está relacionada específicamente con esto, ¿no? El haber atravesado semejante, bueno, martirio, Bueno, semejante sí. oscuridad, En concreto mi y que padre, creo que hay, digo que en concreto mi no hay, padre, el escenario de mi padre era Barcelona, recién terminada la guerra civil, en donde España era partidaria del eje, ¿no? De Alemania e Italia. Entonces, no se podía saber bajo ningún concepto que pertenecían a una organización de ese tipo, ¿no? Porque que sabían seguramente, que podían, o sea, no solo terminar en la cárcel, sino que muchas más represalias, podían hasta tener un consejo de guerra, ¿no? Por traición, ¿no? claro, Así que, claro, pero sí, es el denominador común porque he hablado con mucha gente relacionada con el tema y tampoco sé si mi madre lo sabía, porque yo me enteré de la historia de mi padre 2 años después de que muriera mi padre. Pero creo que si sabía, sabía muy poco, porque la persona que sí vivía todavía era la mujer del médico, la madrina de mi hermana, y con ella sí hablé. Con ella hablé y le dije, mira, Pilar, lo que me he encontrado, tu marido era el médico que se ocupaba de hacer certificados de según qué tipo para poderlo sacar de la cárcel a la gente que huía, pero me dijo, bueno, alguna vez algo he oído pero no sabía nada. O sea, no me pudo dar ninguna explicación. Así que, bueno, es claro, lo que hay. Se murieron sin contar. claro. Yo creo que tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, la interioridad y el sufrimiento totalmente localizado y focalizado en personas que, bueno, fueron totalmente denigradas y a las cuales se les faltó el respeto a la dignidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que además o sea, no solamente habían hecho un pacto de silencio, sino que se les Claro, exigía, eso sí que lo sé porque lo he visto en claro, papeles, ¿no? De que ellos operaban con un número. O sea, es muy sí, sí, difícil encontrar datos de la persona si no tienes un número, porque por su nombre exactamente, no están, ¿no? Entonces, así es, es decir, por sus principios, por su situación personal, por el momento en que se vivía, que estaban en plena guerra europea, no podían decir lo que hacían. Pero, ujú, y fíjate en Barcelona en aquellos años, pero creo que también fue un compromiso personal, ¿no? Quiero decirte, porque eran claro, voluntarios, nadie los reclutó para que fueran a hacer esto, ¿no? Era gente voluntaria. Y he hablado con los hijos hablé porque ya murió, con el hijo del chofer de la embajada de Madrid de los británicos y bueno, pues
Él había acompañado a su padre en 2 o 3 ocasiones. Él era muy pequeño, tenía 6 o 7 años, a Galicia, que era otro punto por donde lo sacaban para llegar a Redondela, Lisboa, y desde Redondela. Y Redondela. claro, para él era un juego, o sea, no, claro, era muy pequeño. Y cuando hablé con él, que ya era muy mayor, me dijo, estuvimos hablando, me enseñó cosas de la embajada, de su padre y tal, que había trabajado muchísimos años, pero me dijo lo mismo, me dijo, yo lo único que recuerdo es que íbamos con el coche de la embajada, con matrícula diplomática, recogíamos en Bilbao a una gente y la llevábamos hasta Redondela, en la frontera con Portugal. Es decir, a pesar de, de que era el hijo del chofer de la embajada, pues no sabía nada, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Suerte. Gracias. Éxito en tu Muchas publicación gracias. y en tu disertación. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, Lidia, escribí ahí el link para ver el libro, comprarlo en Amazon si quieren. No sé si quieres que escriba también en el chat tu mail, a lo mejor, para aquel que Bueno, quiere puedes consultar o poner si no. quieres mi email para el que quiera contactarme, pero Bien. en mi página de Instagram o sea, en mi página de Instagram está el tema del libro Ah, con mi perfecto. email y todo esto, pero si quieres puedes ponerlo en ese link que vas a hacer sin ningún problema. No, solamente es el chat de este grupo que estamos hoy Vale, presentes. muy Así bien, que lo pongo perfecto, ahí, solamente lo ven las personas que están conectadas. muy bien. Bueno, pues yo por mi parte daros las gracias. Y, y bueno, es algo que me emociona mucho, ¿no? Hablar de la historia de mi padre y bueno, pues espero que sí, que se lea el libro y todas estas personas anónimas, que obviamente no he podido poner muchos nombres, pero sé que eran muchos, pues es como un homenaje a todos ellos, ¿no? A ¿Puedo los hacer que... una última pregunta, por favor? Sí, Me gustaría saber, cuando encontraste el arma, si sí. averiguaste a nombre de quién estaba o había, Y porque las bueno, cuando armas... encontramos el arma, se la llevó el marido de mi hermana, de mi hermana mediana, que ya falleció, porque él tiraba, ¿no? Y tenía armas y le encantaban las Ujú. armas y tal. Y entonces él fue el que nos contó el origen del arma. Era un arma sin guía, o sea, no estaba registrada, no aparecía en ningún sitio, obviamente. Eh, Había una caja de munición también, 1 o 2 cajas de munición, y se la quedó él. O sea, se la quedó mi cuñado, pero sí nos dijo que era polaca, que era de las que se usaban durante la Segunda Guerra Mundial, que era un arma usada, o sea, que no era una arma nueva, sino que había sido usada, y que, bueno, pues que no era una arma legal, entre comillas, ¿no? Y le dijimos que teníamos que hacer. Y él dijo, yo la voy a guardar en la caja fuerte que tengo de armas, que le obliga a la Guardia Civil, dice, y que ahí se queda y no vamos a hacer nada con la arma porque era de tu padre, él no lo quiso, o sea, no lo contó tampoco, no. Aunque alguna vez, luego he recordado que a mi madre se le había oído decir, ay, no me gusta nada eso que tienes ahí o no sé qué, y lo he relacionado, ¿no? Pero haciendo un ejercicio muy grande de memoria. Y ahora el arma, como mi cuñado murió, pues el arma la tiene un nieto suyo, el nieto por parte de mi hermana mayor. Así que, bueno, Vale, esa arma es un misterio sí, que sigue en la nadie, familia. sí, que nadie nos puede contar, excepto que sabemos que es polaca y usada, no podemos saber nada más. ¿Y las otras familias con las que has contactado no han encontrado un arma? Eh, sí, Sí, algunas también. sí, sí, Mm, algunas sí. Bueno, No una, interesante. varias. En concreto, Montserrat Vila, que también
sale en el libro su padre. Ese creo que lo que tenía era un arsenal de armas. Sí, pero igual, sin registrar y sin saber el origen, ¿no? Eran armas del ejército republicano. Ajá. Cuando su huida a Francia, cuando tuvieron que emigrar o exiliarse, pues algunas se escondieron en una Ujú. zona de los Pirineos y las usaban los maquis, los que Sí. estaban en... Entonces sí, o sea, sí ha habido armas de por medio, sí. Sí, Ujú. sí. Bueno, muy interesante. Esperemos leer el libro pronto Muy y ya bien. tengo muchas ganas. Ya está encargado. Ah, Me muy llega bien, mañana, el lunes creo que llega. muy bien, Maribel. Y yo también lo Bueno, tengo encargado. enhorabuena, Lidia. Te Gracias, quería Maribel. comentar, Lidia, Sí, ¿puedo puedes. comentarte algo? ¿Quién, quién me habla? Ah, hola, Elvira. Hola. Dime. Y yo he averiguado algunas cositas más, porque claro, me siento como emocionalmente un poco con lo de tu libro, claro, por saber que la hermana de Sí. mi madre con su marido cruzó desde París hasta Portugal por los Pirineos. Esto me acuerdo que me lo explicaba ella, que hacían tramos en coche y tramos andando y toda una historia impresionante, sí. Y entonces he averiguado que en París, como yo sabía que ella se había casado antes de salir de París, y tengo la fecha que es el 5 de mayo del 41. Ujú. Y ahora aquí estoy investigando en Atlit, que es el campo de Ajá. refugiados británico, Sí, y me han dicho que sí, que tienen registro. hombre. Y sí, he mandado los datos, a ver si sé Bueno, algo más. pues ya los datos que tengas ya te lo pido por favor que los compartas conmigo, Sí, 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 ¿no? Porque es claro, darle más luz a toda la historia, ¿no? sí. Lo Muy que pasa bien. que no sé exactamente por qué parte pasó. Bueno, Si solo podían pasar Barcelona realmente solo podían pasar, o sea, donde estaban los passers, los sí, pasadores, era en la zona de de Girona, de sí, la frontera de Figueras, la zona toda esta, sí. la Costa Brava, entraban La mucho por Costa la Brava, Costa la de Brava, abajo, sí. por la zona de Lleida mucho, porque era menos vigilada y más complicada, lo que es el Por Vall d'Aran. Andorra quizá también. Sí, Andorra es como un poco capítulo aparte, porque en Andorra... Sí, era otra eh, historia, sí. Sí, hubo, pero hay historia de Andorra también en el libro, pero digamos que no todos, pero los andorranos no fueron los mejores ayudantes de esta Seguramente, historia, ¿no? sí. Incluso las leyendas urbanas dicen que las grandes fortunas de Andorra y la riqueza de Andorra Ah, es porque se quedaban con lo de sí, los judíos, ¿no? puede ser. Sí. Y luego también pasaban por Huesca, por Pues está. Zaragoza, y pocos, muy pocos, Arriba de todo. arriba por el País Vasco. Pero hay que tener en cuenta que la frontera de Cataluña y parte de Huesca era con la Francia libre, ¿no? Entonces, Sí, por eso era más fácil entrar por esa claro. zona. Ujú. Bien. Muy bien. Gracias, Lidia. Te deseo suerte en tu búsqueda, ¿eh? Gracias. Te costará, no es fácil, pero No, seguro no. que si te empeñas encontrarás. ¿Puedo continuar un poquito más? Un minuto para Sí, clausurarlo, muy este bien. acto. Lidia comenzó a hablar de su jubilación. Y a ver, cuando hablamos de jubilación, a veces despreciamos el concepto, pero hay que recordar que la jubilación viene del júbilo, alegría. Sí, Lidia ahora está llena de alegría para contribuir más y puedo decir que su libro, que todavía no lo he leído, se considera una piedra más en el mosaico que todavía no está completo de toda la vinculación de España, los españoles, los no españoles, los diplomáticos de España, etcétera, y personas individuales como el padre de Lidia en toda esta saga de la salvación de judíos dentro de España y fuera de España, atravesando España durante la Segunda Guerra Mundial. Y repito, es un trabajo importantísimo de primera fuente
Y Lidia, te esperamos como siempre con los brazos abiertos en tu Muchas llegada a Israel Pronto nos veremos. muy pronto. Muy Y pronto nos enhorabuena veremos. en antelación. Muy pronto nos Enhorabuena veremos. de todo corazón. Sí, muy pronto. Gracias, Abraham, por tus palabras. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos, especialmente a Abraham, ¿no? Que se ha conectado. No sé si hay alguna otra pregunta, algún mensaje que decir. Ahí les escribí eh, en el chat si quieren el mail de Lidia. Si no, bueno, los que tengan teléfono de ella pueden consultar por el libro. Y bueno, nosotros, Lidia, te agradecemos en nombre de Magnánimo, que él no podía estar presente porque Ya lo he tenía visto, ya lo he también estado, sí. una actividad, así que te comentará luego. Y bueno, me dejó encomendada que los acompañe y realmente ha sido un gusto escucharte. Qué bueno que hay mucha gente que te rodea y que te desea lo mejor con esto que has logrado, con esta investigación tan interesante y que te lleva a los pasos de tu padre, de conocerlo y entender muchas cosas, porque a veces cuando somos chicos Sí, no sabemos, efectivamente, sí, a perdonar también, a saber efectivamente. sanar heridas. Y Eso esos también lo digo espejos en el libro, ¿no? Eso ha sido para mí un también, ejercicio íntimo, personal, que me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas. así es. Esos espejos rotos de los que hablabas, como lo Exacto, decía Borges, realmente sí. nos enorgullece. Y bueno, que esto sea lo mejor para vos, para que sigas adelante. Este, como decía Abraham, uno se jubila, pero se jubila de la actividad que ha tenido, del Exacto, trabajo que ha exacto. tenido, pero no se jubila de la vida. No, La vida sigue. la vida Entonces es sigue, sí. importante seguir adelante. Bueno, te Eso. dejo el último saludo, las últimas palabras para que Pues nada, cerremos esta tarde ha o sido un mañana. placer para mí y un honor que hayáis estado en mi charla y espero que leáis el libro y que me deis vuestra opinión también, que es importante para mí. Aquí hay alguna persona que lo ha leído porque obviamente me ha ayudado en la maquetación, pero espero que os guste Solo, y que solo, os ayude también a encontrar a lo mejor los espejos rotos, ¿no? de vuestra historia personal. Dime, Débora. Así. solo agregar que el libro de verdad es una maravilla. También desde Israel y como judía te agradezco esta historia que revelas a través del libro. Fue un placer para mí enorme acompañarte y quiero pedirles a quienes compren el libro que por favor después le dejen el comentario en Amazon porque es bien importante para, bueno, que el libro se expanda Muchas y gracias, Débora, es, por tu recomendación. Se nota que exacto. eres una buena profesional. Y darle las gracias también a Paola que está A por acá, Paola, que está que aquí fue nuestro puente para conocernos y poder ayudarte y en es la este libro. creadora de la campaña que estoy haciendo en las redes, de todos los flyers, de todas las historias, las está haciendo Paola. Muchas gracias también, Paola. Pues nada, ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias, Lidia. Hasta pronto. Espero que nos veamos en Sí, Jerusalén. nos Sí, sí. veremos, sí, sí. Un Un beso, abrazo. Gracias a Lidia. todos. Muy Un bien. beso. Un Un beso. abrazo. Un Gracias. beso para todos. Un Hasta abrazo. pronto, Lidia. Hasta pronto, Jaime. Abraham. Hasta Hasta pronto pronto. para Muy bien. Hasta todos. Shabbat pronto. Tov. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lidia. Nada, a ti. Nos vemos Nos y buen vemos fin de semana para y, todos. y ya me podrás hacer llegar la grabación La grabación, sí, mañana cuando Magnánimo la puedas, preparará. ¿eh? Porque ha habido Muy, gente que no podía estar, pero me ha dicho, si la graban, por favor, me la mandas. Digo, sí, ya lo preguntaré. por ¿Vale? supuesto, pueden ver la grabación. Muy Un bien. gusto, Bueno, adiós adiós. al primo de Estados Unidos,
a Max, a todos y hasta pronto. Muchas gracias, Lidia. A ti por haber estado y a Matilde y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.